Hola, bienvenidos y vamos arriba con este problema de examen de Ciencias del Mar sobre fluidos. Dice, un tanque está abierto a la atmósfera, contiene un fluido ideal de densidad ρ y está conectado a una tubería horizontal que se encuentra sumergida en el mar y cuya sección S, o sea, el área circular que hay aquí, es mucho menor que la del tanque aquí arriba. ¿Ven? Esa condición siempre es muy importante. Obtenga la profundidad H a la que se debe colocar la tubería para que el caudal de salida sea Q sub S. El caudal sea Q sub S. Y ve cuál será la altura H' del fluido en el tubo manométrico abierto a la atmósfera. Pues vamos a interpretar bien este problema. Todo este dispositivo que vemos acá se encuentra bajo el agua, pero aquí hay un fluido que no es agua salada, sino que es ese fluido que está saliendo hacia el mar por esta tubería. Esta línea que se ha trazado aquí a una altura h minúscula, esta altura es lo que demarca la diferencia entre el aire y el mar, para que tengamos claro que esta es la parte que está sumergida. Y otra consideración que es muy importante en este problema, que en realidad esta salida está justito aquí. Vamos a considerar que la salida es justo ahí, en ese punto. ¿Vale? Yo creo que lo han extendido un poco más para poder dibujar mejor las alturas, que quede más visible el dibujo de las alturas, ¿no? Bien, entonces, vamos a ver una cosa. Tenemos un líquido que fluye por una tubería. Entonces, ¿qué tenemos que aplicar? Tenemos que aplicar Bernoulli entre este punto 1 y este puntito 2. ¿Qué nos dicen? Nos dicen que esta superficie, esta área circular, es mucho mayor que esta otra. Vamos a dibujar esas superficies. He dibujado estas superficies como si estuvieran un poquito en perspectiva para que nos demos cuenta que son superficies circulares. El líquido aquí tendrá una velocidad que vamos a dibujarla y vamos a llamarle velocidad 2. Un momentito, vamos a llamarle velocidad 2. Y en este punto vamos a dibujar una velocidad que le vamos a llamar velocidad 1. No tenemos ninguna relación entre las áreas, y suponemos que el régimen aquí es un régimen laminar. Por tanto, si aplicamos el concepto de caudal, de la constancia del caudal, a través de esta área y a través de esta área, eso nos llevará a lo siguiente. Podemos escribir que el caudal, que es el producto del área por la velocidad, es una cantidad constante. Para el punto 1, el caudal será el área 1 por la velocidad 1, por el módulo de la velocidad 1. Y para el punto 2, el caudal será el área 2 por la velocidad 2. Nosotros queremos calcular la altura h para que el caudal sea Q. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no conocemos esta área. Sí conocemos solamente el área 2, que se le llama S. Ahora, ¿qué nos dice el problema? El problema nos dice que esta área 1 es mucho mayor que el área 2S. Entonces, para que este producto sea una igualdad, si esta área es mucho mayor que esta otra, entonces esta velocidad tendrá que ser mucho menor que V2. Vamos a escribirlo. V1 tendrá que ser, este es el símbolo, mucho menor que V2. Y en estos problemas siempre vamos a suponer que V1 es aproximadamente 0. Muy bien. Entonces, hecha esta consideración, vamos a aplicar Bernoulli entre el punto 1 y el punto 2 y nos quedará lo siguiente. El punto 1 está sometido a la presión atmosférica. Entonces, la ecuación de Bernoulli será presión atmosférica para el punto 1 más la densidad del fluido que hay dentro del tanque por el módulo de la aceleración gravitatoria por
una altura respecto a este nivel que nos han marcado ahí, y la altura del punto 1 no es otra que h. Ya nos han marcado el nivel que pasa justo por el punto 2. Entonces vamos a poner aquí por h. Y ahora tendríamos que poner más 1/2 de la densidad del fluido por la velocidad 1 al cuadrado. Pero como esta velocidad 1 dijimos que la aproximamos a 0, todo este término se hace 0. Esto lo vamos a igualar a lo que ocurre en el punto 2. Entonces, en el punto 2 tenemos, no está en la atmósfera, está sumergido en el agua. Entonces tendremos una presión que le llamaremos presión 2 más la densidad que sigue siendo la del fluido que hay dentro del tanque. Cuidado, no podemos poner la del agua salada, más ρ por g. ¿Y a qué altura se encuentra ese punto? El nivel que hemos tomado justo pasa por ese punto, o sea que la altura será 0, más 1/2 de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado. Y este término se hace 0. Bien, en definitiva, ¿qué es lo que nos va a quedar? Nos va a quedar presión atmosférica más ρ por g por h será igual a la presión que hay en el punto 2 más 1/2 de ρ por la velocidad sub 2 al cuadrado. El punto 2, que sería el punto justito aquí en la salida o aquí, ¿no? Vamos a suponer despreciable el agua esta que hay aquí en la tubería. ¿Qué presión soporta ese punto? Pues soporta la presión de esta columna de agua salada de altura h. Entonces vamos a escribir que la presión del punto 2 será igual a la presión atmosférica, porque la presión atmosférica está actuando sobre el mar también, más la densidad, ahora sí, del agua salada por G por la altura h. Lo que queremos calcular es h y nos dan el caudal. Por lo tanto, como tenemos el caudal, podemos nosotros calcular la velocidad 2, porque el caudal, que es esto que tenemos aquí, vamos a ponerle Q aquí arriba, podemos despejar la velocidad 2, entonces nos quedará el caudal sobre la superficie. Aquí la velocidad 2 está elevada al cuadrado, por lo tanto, entonces la velocidad 2 al cuadrado será igual al caudal al cuadrado sobre esa superficie de salida al cuadrado. Si ahora sustituimos esto aquí y la presión 2, que es esta expresión, lo sustituimos aquí, vamos a ver lo que nos queda. La presión atmosférica aparece a ambos miembros de la igualdad, podemos simplificar, y por lo tanto lo único que tenemos que hacer para terminar de resolver la parte A es despejar la altura h y que nos tiene que quedar en función de lo que nos piden aquí. Haciendo las operaciones, hemos traspuesto este término al primer miembro con signo de menos y luego en el siguiente paso pasamos dividiendo la densidad del agua salada multiplicada por la aceleración gravitatoria y este es el resultado final. Lo único que aquí no se dieron cuenta es que la presión atmosférica se nos simplificaba y lo incluyeron también ahí. Entonces, la parte A está resuelta y este es el resultado. Vamos a la parte B. En la parte B se nos pide calcular la altura manométrica, es decir, la altura que alcanza en este tubo el fluido. Para eso tenemos que tener en cuenta que la presión en el punto 2 habíamos llegado a que era igual a presión atmosférica más la densidad del agua por G por la altura h que acabamos de calcular. Pero si tenemos en cuenta que sobre el punto 2 tenemos esta columna de líquido donde también actúa la presión atmosférica, también podemos igualar que la presión del punto 2 será la presión atmosférica más esa columna de líquido que nos proporciona este término, ρ por G por H'. Recordemos que la presión a cierta profundidad se calcula de esta forma, densidad del fluido por módulo de G por la profundidad, que en este caso es H'. Bien, de esta igualdad simplificaremos la presión atmosférica y nos quedará la densidad del agua salada por G por H
será igual a la densidad del fluido que hay dentro por G y por H'. Podemos simplificar la aceleración gravitatoria y despejar H', que nos quedará densidad del agua salada por H sobre la densidad del fluido, y eso será H'. Y ahí tenemos lista la parte B del problema. Notemos que dimensionalmente el resultado es correcto porque las unidades de densidad están multiplicando y dividiendo y se cancelan y nos queda para H' la unidad de longitud que tenga H, ya sea centímetros, metros, etc. Si fuera en el Sistema Internacional de Unidades sería metro. Muy bien, espero que se haya entendido este problema de examen, muy interesante, y como siempre les pido, sean altruistas, colaboren con el canal para que pueda llegar a más gente, pongan el móvil en posición horizontal y por favor denle ahí al cuadradito rojo, un clic y con eso se suscriben. Bueno, muchas gracias.